Hay principios generales del derecho. Los principios generales del derecho permean todas las áreas del derecho. Pero hay unos principios que son especiales, son específicos de cada rama del derecho. Y el derecho civil tiene entonces en este caso unos principios especiales. ¿Qué son unos principios? Claro, pero que me enseñaron en la casa para ser una persona. No, pero en materia jurídica, ¿qué es un principio? La base, es el cimiento, ¿cierto? La estructura principal en la cual el legislador colombiano debe basarse para la creación de una norma jurídica. De hecho, los principios también muchas veces nos ayudan a llenar esos vacíos jurídicos que se pueden crear cuando se expide una nueva norma. Pues cuando no tenemos una norma específica, acudimos a los principios para poder subsanar, para poder llenar precisamente esos vacíos. ¿Listo? Primer principio: autonomía de la propiedad privada individual. Una precisión antes de explicar este principio. La autonomía de la propiedad privada individual solo es aplicable en materia de derecho privado. La autonomía de la propiedad privada individual solo es aplicable en materia de derecho privado. En derecho público lo aplica. Profe, ¿por qué? Muy sencillo. ¿Están tocando? Sí. Me están espantando, por eso no. Que ayer me pasó como 3 veces. Ustedes saben que el derecho privado principalmente lo que hace es regular las relaciones entre los particulares. Esto es un ámbito de igualdad, ¿cierto? El derecho público regula la relación entre el Estado y los particulares o el funcionamiento mismo del Estado. Entonces, en materia privada, derecho privado, vamos a decir que las normas son de carácter dispositivo. Entonces, una de las principales características del derecho privado es que sus normas son de carácter dispositivo. ¿Qué quiere decir que son de carácter dispositivo? Que las personas, los particulares, pueden disponer, pueden inaplicar una norma sin que eso vulnere el ordenamiento jurídico. ¿El qué? Los particulares pueden inaplicar, pueden disponer, no usar una norma. Ese es eso, ¿no? Sin que eso vulnere, atropelle el ordenamiento jurídico. Aquí se le ocurrió un ejemplo de esa situación. Vamos al negocio de compraventa. ¿Listo? El negocio de compraventa entre dos particulares. En la promesa de compraventa, la gente normalmente suele pactar algo que se llama la cláusula penal. ¿Qué es la cláusula penal? Que nada tiene que ver con el derecho penal. Sí, entonces es una sanción para el incumplimiento de una de las partes contratantes. Entonces, antes ustedes saben que la palabra era ley en Colombia. Los abuelos nos mandaban por la palabra. Hoy en día hay un principio en el derecho que la gente inventa que cuando no hay ley, yo pacto una cosa y me quito sin consecuencia. Entonces, ¿qué es la cláusula penal? Cuando dos personas hacen un contrato, por ejemplo, en compraventa, dicen en la promesa, después la van a ejecutar, dicen, si el día de la ejecución del contrato alguno de los dos se quita del negocio sin una justa causa, eso va a traer una consecuencia jurídica. ¿Cuál es? Que el que incumpla debe pagar a la otra persona un monto del negocio a título de indemnización, ¿cierto? Entonces, así, pactamos 500 millones de pesos en las que te voy a vender el apartamento y vos te quitas, le vas a pagar un porcentaje sobre el valor del bien. Generalmente, por costumbre, se pacta entre el 10 y el 20% del valor del negocio. ¿Listo?
Entonces, si el día de la compraventa alguien se quita, el que está incumpliendo, tendrá que pagarle 50 millones de pesos a la otra persona que resulta afectada por la no realización del negocio. Pregunta: ¿están obligados todos los que hagan el negocio de compraventa a pactar cláusula penal? ¿Sí o no? No. Yo te voy a vender el apartamento, una misma cosa, o sea, finca, listo, 600 millones de pesos. Y el día que vamos a hacer la promesa de compraventa, ella me dice: profe, vea, yo tengo muy buena palabra, yo también confío en usted. No pactemos cláusula penal. Pero listo, yo confío en ti también, entonces todo bien, ¿cierto? Vamos a omitir, a inaplicar, a no usar la regla de la cláusula penal. ¿Está permitido para nosotros dos hacer eso? En particulares, ¿y eso trae alguna consecuencia jurídica negativa? No. No, en ese sentido, por eso en el derecho privado nosotros podemos inaplicar algunas normas sin necesidad que en este caso tenga una consecuencia jurídica negativa. Eso es el carácter dispositivo de las normas en derecho privado. Mientras que en el derecho público, muchachos, las normas no tienen carácter dispositivo. Vamos a decir que en derecho público las normas tienen la característica de ser imperativas. Las normas del derecho público son imperativas, no dispositivas. Profe, ¿qué quiere decir esto tan bonito? Que las personas no pueden disponer, no pueden inaplicar las normas que rigen el derecho público. Un ejemplito de una. Vamos a hacer entonces, van a asignar el contrato de las obras del tren ligero del 80, ¿cierto? El alcalde, no estoy hablando con el diablo, estamos en otro municipio, ¿listo? Y el alcalde de Tutucán va a ser el tranvía de Tutucán, en ese caso, podemos embarcar acá, en esa situación, ¿listo? Y resulta que el alcalde de Tutucán es muy amigo del dueño de una empresa china que se dedica a la construcción de vías, ¿listo? Pero en materia de contratación pública, ese tipo de obras tiene que salir a licitación pública. Es una licitación pública, se tiene que sacar el pliego diciendo: vea, tenemos este contrato, necesitamos que hagan esta construcción. Todas las personas que quieran pueden ser oferentes, pueden ofertar, presentar una propuesta para mirar cuál es la propuesta más viable para la alcaldía, para el municipio, y por eso contratamos. Listo. ¿Podrá el alcalde a dedo decir: obviemos esa licitación pública y a mi amigo el chino, a Chon Chimpen, le voy a dar entonces ese contrato millonario? ¿Podrá hacerlo? ¿Podrá pactar el alcalde con este señor, con este profesor? ¿Pasa? No, hablamos desde el ámbito del derecho, ¿listo? ¿Podrá entonces el alcalde inaplicar esa norma de la licitación pública, obviarla y en este caso asignar el contrato? ¿Por qué no? Porque es que el que lo haga puede lesionar el patrimonio público. Tiene un impacto no solo entre ellos dos, sino también en todo el municipio, ¿cierto? Porque puede haber malversación de los fondos del municipio, por ejemplo. Entonces, mire, eso es el derecho público. En el derecho público hay que cumplir las normas como están establecidas en el ordenamiento jurídico, porque su vulneración puede traer consecuencias jurídicas negativas. Todo eso para decir que este principio solo opera, insisto, en derecho privado. Los particulares sí pueden disponer de ciertas normas. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué es la autonomía de la voluntad privada individual? Dice: son los propios individuos los que dictan sus propias normas para regular sus relaciones privadas. Es decir, el ordenamiento jurídico le pone las reglas de juego y usted escoge qué regla va a utilizar en cada uno de los contratos que vaya a realizar. Una compraventa, una de las
el precio en lo que se va a vender. Yo veré qué precio se pongo. Yo quiero salir de la finca porque estoy encantado con él. Me dice la compañera, profe, se la compro. Y digo, no, yo tengo que hablar. Se la regalo. Vamos a un contrato de donación. Tiene que entre las partes son los que vamos a regular esas situaciones contractuales. Entonces, el principio de autonomía de la voluntad, el resultado básico del derecho contractual. A través de él, las partes pueden regular libremente sus intereses y crear las relaciones jurídicas que los contratantes estimen. Ese es el principio de la autonomía de la voluntad privada. En el derecho privado, los particulares tienen la facultad legal de regular sus relaciones contractuales. Vamos a ver unos tres principios y enseguida ponemos un ejemplo para ver qué tal hemos entendido. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. El principio de la propiedad privada individual todavía se ve en Colombia. ¿Cuántos bienes puede tener uno en Colombia? Los que esté capacidad de conseguir. Eso sí, dentro de la licitud. Pero es que tú vas a traquetearle con 5 fincas, 100 caballos, 200 vacas. ¿Me podrán quitar eso? Sí, claro, está dentro de la licitud. Listo. Entonces, en este caso, en Colombia se reconoce la propiedad privada individual. Dice, cada persona puede ser propietaria de todos los bienes que adquiera. Puede ser propietaria de todos los bienes que adquiere. Pero no solo es adquirirlos, también puede disponer de ellos. Dice ahí, tiene que ejercer su derecho como lo considere. Yo voy a salir de ellos, yo voy a algo. Pero esta propiedad privada individual, reconocida por el Estado, tiene un limitante. Y ese limitante está establecido en la Constitución Política Colombiana. Dice, sin olvidar que su límite es el bien común que siempre prevalecerá sobre el bien particular. Ahí es donde entra la Constitución Política. Miren que ese es un derecho constitucional. El bien común prevalece sobre el bien particular. Desde la Constitución Política, miren lo que nos dice. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes civiles. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública e interés social resultaran en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ello reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público. No, ¿cómo así? La expropiación es una limitante a la propiedad individual. Pero entonces, profesor, ¿cómo funciona? Si el Estado me reconoce la propiedad privada individual y me va a afectar la propiedad privada individual en algún momento porque el bien común prevalece sobre el particular, el Estado me tiene que reconocer, me tiene que indemnizar por la afectación que me está generando. Vamos otra vez con el tranvía o el tren ligero del 80. ¿Qué está pagando por todo el 80? ¿Qué viene pasando hace unos años? Hay gente que a los lados tiene sus casas, ¿sí o no? Es de propiedad privada individual, porque si usted saca el certificado de atribución de libertad, dice que el propietario es ese señor, esa señora que está. Listo. Pero nosotros, si pasamos ahora, vemos que hay unas que ya están demolidas, otra que dice se vende, otras que ya están abandonadas, otra que el Estado nos está robando, hay de todo, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Si bien eso es propiedad privada individual, desde el Estado se ha analizado, es una alcaldía,
que esos terrenos son necesarios para beneficiar a muchas más personas, el bien común. ¿Qué necesitamos? Ampliar la vía, mejorar el sistema de transporte público. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Afectar la propiedad privada individual de los particulares. Pero entonces la alcaldía simplemente llega y le dice, sálgase de acá, lo saco. ¿Qué es lo que hacen ahí? Hacen una negociación. La expropiación inicia con una negociación, ¿cierto? Entonces ahí lo que hace el Estado es sentarse en una conciliación a negociar con el particular y decirle, vea, yo reconozco que eso es un derecho constitucional, pero también tengo la facultad de quitarle a usted su propiedad privada individual porque tengo que beneficiar a muchas más personas. Pero como usted tiene un derecho constitucional, yo lo voy a indemnizar por afectarle su propiedad privada individual. Ya se sientan en una negociación y la alcaldía le dice, le doy 200 millones. Y el dueño le dice, oigan, a ese solo le 350. Y empiezan en una negociación. Si finalmente no se llega a una negociación, pasamos a la etapa judicial. Nos vamos ante un juez administrativo e iniciamos un proceso que se llama el proceso de expropiación, ¿cierto? Es donde el Estado, en este caso el municipio, tendrá que demostrarle al juez la necesidad de quitarle al particular su propiedad privada individual. Así el particular lo quiera. Y si le demuestran al juez esa utilidad y esa necesidad de quitarle ese bien, el juez va a ordenar la expropiación. Pero el juez le va a decir, pilas, acuérdense que eso es un derecho constitucional, señores del municipio, indemnicen a esa persona por haberle afectado a la propiedad privada individual. Y como ustedes no se pusieron de acuerdo en el precio, yo como juez nombro un perito experto en el tema de avalúos, él va a evaluar el bien y va a decir cuánto vale y cuánto se debe pagar. El particular dice, igual yo no estoy de acuerdo, o estando de acuerdo no voy a entregar, entonces el juez, ¿qué dice? Señor municipio, esta es una cuenta de depósitos judiciales, consígnele al particular el dinero ahí, y si ese señor no quiere salir de allá, para eso está el ESMAD, está regulado el uso de la fuerza por parte del Estado, y va a tocar sacarlo la fuerza, ¿cierto? Esa es la situación en cuanto a la expropiación. Es el típico ejemplo de una limitante a la propiedad privada individual. ¿Listo? Pero ese ejemplo está muy fácil. Viene una pregunta. ¿Habrá algún ejemplo de límite a la propiedad privada individual de particular a particular? La del Estado está fácil, ¿sí o no? Es el papá Estado, que pelea con el papá Estado en esa situación. Pero habrá algún ejemplo que se les ocurra que se pueda dar esta limitante entre particulares, de una persona a otra. Aquí está el típico ejemplo, la servidumbre de tránsito de paso. ¿Cierto? ¿Ustedes han escuchado eso o no? Sí. Bueno, aquí les vamos, porque soy abogado y no artista. ¿Y las cosas? Este es un señor, tiene su señor tiene su finquita, este es un predio y acá hay otro predio. Y por acá es el camino para ingresar entonces, tanto a este predio como a este otro. Resulta que este señor solo tiene como forma de ingreso esta partecita, o sea, afectando a la propiedad privada del otro, porque tiene que estar pasando por mi casa sin mi autorización. ¿Qué es lo que pasa? Este señor por acá está cercado por unas montañas muy rocosas que es imposible usted acceder a, que no sabe el mejor alpinista ahí. Listo. Por acá tenemos entonces un bosque, pero esta reserva natural y no se puede tampoco hacer ninguna construcción. Y por acá viene un río súper caudaloso que eso no hay forma ni de tirar puente ni nada porque es ahí mismo se va. ¿Este señor por dónde va a ingresar? Por acá. Pero es que usted es el dueño de la finca y me dice, profe, usted me cae muy bien, pero es que esa hora toda hora pasando la camioneta por allá, la cabalgata, a pie borracho, ¿qué va a hacer con eso? Entonces usted llega y me va a acercar acá. Ese profe no va a poder pasar. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa ahí en esa circunstancia? Hay dos opciones. Primera opción, tengo yo. Cito al compañero a un centro de conciliación, a la inspección de policía, a la personería, a una conciliación. Digo, por favor, déjeme pasar por su predio porque no tengo cómo hacerlo.
¿cierto? Y si nos ponemos de acuerdo, yo le digo, igual como lo voy a afectar en su propiedad privada individual porque le estoy perturbando por el paso, yo lo voy a indemnizar por eso. Acordemos un precio, ¿cierto? Él no está en la obligación de decirle que sí. Resulta que el compañero me dice, no, profe, no me sirve. Tengo una segunda opción. Yo me voy ante un juez civil y le digo en este caso, vea señor juez, le voy a demostrar que la única forma de ingresar a mi predio es pasando por el predio del compañero. No tengo otra herramienta para poder ingresar allá. Si yo le demuestro eso al juez, el juez en esto hace lo que llamamos una inspección judicial. O sea, él tiene que ir hasta el sitio a verificar la situación y determina que efectivamente la única forma de ingreso es por ahí. Así el compañero no quiera, el juez va a imponer una servidumbre de paso o de tránsito. Pero el juez también, reconociendo el derecho constitucional de esa persona, va a decir, usted que va a ingresar por allá, indemnícelo por pasar por allá, ¿cierto? Esa es una de las famosas limitantes de propiedad privada entre particulares. Profe, y si él sigue poniendo la cerca, entonces vienen las acciones policivas. Yo me voy al inspector de policía, coloco una querella policial por perturbación de la servidumbre y ahí él va a ser el sancionado. ¿Listo? Por eso en este caso, cuando esto pasa, este se va a llamar el predio sirviente, que más adelante lo vamos a ver porque este tema lo vemos acá, y este se va a llamar el predio dominante. Este es el que recibe la carga, este es el que disfruta de la carga. Claro, con ese ejemplo. Yo tuve un caso en Venecia, Antioquia, derecho internacional todavía, y fue una servidumbre de aguas, ¿cierto? El que yo tenía, en este caso, vive en Venecia, la finca queda muy arriba en la montaña y allá no llega la productura del agua, ¿cierto? Se tiene que suplir de otras fuentes hídricas allá. Resulta que el predio contiguo tiene un nacimiento de agua, es decir, el agua es de él, porque el agua es del dueño del predio donde nace, ¿cierto? El anterior dueño permitía que mi cliente sacara el agua de ahí, ¿listo? Pero este nuevo dueño, un señor bastante complicadito, le metía mangos, piedras, naranjas a la boca toma para que no pudiera sacar el agua de allá, ¿listo? La conciliación fracasó y nos fuimos a un proceso judicial. Resulta que el cliente mío, por este lado, tenía una quebradita que era de agua cristalina. Entonces el otro dice, pues, saque agua de allá, porque tiene que estar sacando, metiendo mangueras y todo por mi predio y mermando el volumen de agua para el predio mío. Mandamos a hacer un estudio de aguas a la Universidad de Antioquia y si bien el agua era cristalina, no era apta para el consumo humano porque tenía residuos humanos. Las fincas de arriba depositaban entonces las aguas negras ahí en la quebrada y si bien el agua se veía cristalina, venía desde allá arriba. Entonces, ¿qué va a consumir eso? Le demostramos al juez y efectivamente él impuso una servidumbre de agua donde este señor no podía perturbar esa servidumbre. Hay de energías. Es cuando usted está en su finca y tiene una visión toda bonita, el otro día se levanta y está el poste de PM. ¿Cuándo? Si es que PM le clavó el poste ahí, porque tenemos que pasar en este caso las terminales eléctricas. Mire, es el beneficio común que no tiene que ser de miles de personas, sino más allá del dueño del bien, para que pueda hacer la afectación a la propiedad privada individual. ¿Alguna pregunta? Cuéntame. Pues como cuando tienen los linderos, que van a estar vendiendo en herencia, Sí. Pero es que en ese caso el propietario está disponiendo del porcentaje que le pertenece. Eso ahí no hay un limitante, simplemente es una disposición de la propiedad privada individual. Otro principio, la libertad contractual con el cada persona es libre para celebrar mediante su voluntad exteriorizada de forma libre
actos o negocios jurídicos. De los cuales el más importante es el contrato. Que permite al propietario disponer de sus bienes estando en vida. Esa es la libertad contractual o negocial, muchachos. Es la facultad que tienen los particulares de adquirir y disponer de sus bienes mediante diversos actos contractuales. El Estado me da un abanico de opciones para yo adquirir o disponer del bien y yo como particular escojo qué forma. Tengo mi finca, quiero salir de ella, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Ninguno quiere la finca? Vendiéndola solamente, donándola, permutándola, es cambiar una cosa por otra. Una dación en pago. Dación en pago es, si yo debo 10 millones, pero no tengo los 10 millones, puedo dar algo equivalente a ese valor, por ejemplo. Entonces, mire, el Estado me da diferentes formas, diferentes contratos para disponer y adquirir bienes, pero yo como particular, en ejercicio de la libertad contractual, escojo de qué forma lo voy a hacer. Y ahí vengo el ejemplo, a ver si entendimos estos tres conceptos. Ustedes me dan una respuesta. Listo. Seguimos con el negocio de la finca. Voy a salir de la finca. Y la compañera me dice: yo quiero salir de la finca, es mía. Sacamos el certificado de acción y libertad y ahí dice: dueño, el propietario, por contrato de compraventa, por José Carlos González. Listo, yo vengo a hablar con ella y me dice: profe, yo se la compro. Vamos a hacer el negocio a través de una compraventa. Vamos entonces a hacer una promesa de compraventa. Y ellos pactamos el precio, el día que le voy a entregar la cosa, la finca, dónde vamos a hacer la escritura pública, en qué notaría, qué día y a qué horas, y la forma de pago del precio. ¿Listo? Y hacemos todo el negocio jurídico. En esa situación tan simple que les acabo de explicar, ¿cuál o cuáles de los tres principios que acabamos de ver aplican? Hemos visto autonomía de la voluntad privada, ¿sí o no? ¿Esa aplica? Sí. Claro, ¿y por qué aplica? Porque estamos en un negocio entre las partes. Ah, claro, listo. El segundo, la propiedad privada individual aplica. Sí. Si no es que eso es mío, yo voy a disponer de ella, y ella tiene un dinero que es de ella, eso es propiedad privada, yo voy a disponer de ella. Y esa es la libertad contractual o negocial aplica. Claro, ¿por qué aplica? Estamos escogiendo el diferente abanico para disponer de los bienes, cuál de esos contratos nos sirve para radicar el bien. O sea que esto se va articulando una cosa con la otra, ¿cierto? Vamos en este caso entonces con esta que nos vamos a demorar un poquito más, que es la libertad testamentaria restringida. Vamos a hablar un poquito de expresiones. Todas tienen limitantes. En la libertad contractual o negocial, que si bien tenemos libertad de pactar ciertas condiciones dentro de los contratos, esos pactos no pueden exceder los límites que están en la Constitución. Por ejemplo, un contrato matrimonial. El contrato matrimonial es válido, pero tiene unos limitantes. Por ejemplo, yo no me puedo casar con un familiar que sea ascendiente del señor. Entonces la misma ley nos marca cuáles son los límites para cada uno de los contratos que vamos a celebrar. O sea, no hay una cosa en particular. Cada forma contractual tiene los límites establecidos desde la norma. ¿Listo? Entonces era muy raro, libertad testamentaria restringida. O sea, como una libertad médica, ¿sí o no? Ya enseguida vamos al punto. Dice, de la misma forma que el propietario puede disponer de sus bienes, de la misma forma que el propietario
que puede disponer de sus bienes por actos entre vivos, los contratos. También lo puede hacer por causa de muerte, es decir, para cuando muere. Pero esas disposiciones se hacen a través del testamento. O sea, el testamento contiene disposiciones que una persona debe ser en vida, pero esas disposiciones testamentarias solo tendrán efecto después de la muerte del testador. Acuérdense que nosotros el lunes pusimos un ejemplo donde dijimos la sucesión en Colombia solo es por causa de muerte, su herencia en vida no existe. Dime. Yo me tengo una pregunta relacionada con esto. Según lo que entiendo por ley, cuando por ejemplo un papá tiene hijos y tiene una esposa, pues diferente a la mamá, los hijos tienen como un porcentaje que le toca a cada hijo y a la esposa. En un testamento eso se puede quitar y dejarle todo a otra persona que no sean los hijos. Espera que se Listo. Tranquila que ya te respondo que sí, si no vamos. Pues para no adelantarme, ya no secuencia, pero tranquila, lo primero que resuelvo cuando le listo. Pilas, entonces ya dijimos, las disposiciones testamentarias se hacen en vida, pero solo producen efectos después de la muerte del testador. Yo siempre he dicho, el derecho tiene reglas generales, pero toda regla general del derecho tiene excepciones. Acá viene esta pregunta: ¿habrá alguna disposición testamentaria que produzca efectos inmediatos cuando el testador la hace, aún sin fallecer? Yo creo que de pronto cuando una persona ya pues, tiene una enfermedad que puede hacer incapaz. Pero entonces eso es cuando aplicamos la adjudicación de apoyos, que es esas instrucciones que uno deja para el caso de sufrir un accidente, estar en estado vegetativo, ¿cierto? Pero eso son otras cosas diferentes. Eso es lo que llamamos la voluntad anticipada, que está regulada en el sistema de apoyos, pero no es una disposición testamentaria. ¿Listo? El fideicomiso es lo que están utilizando para evitar las sucesiones. Entonces el fideicomiso no es un testamento, ¿cierto? Es un acto diferente y acá lo vamos a ver. ¿Listo? Oye, se me ocurre algo. No, es una disposición que yo hice en el testamento. O sea, yo acabé de hacer testamento y acabé de hacer una disposición que inmediatamente tuvo efectos y no me he muerto. El usufructo no, porque con lo del testamento yo digo, vea, cuando yo fallezca este bien va a ser de tal persona y esta persona va a ser la que reciba el usufructo. Entonces en ese sentido tampoco nos sirve, señorita. Pero es que las capitulaciones no van dentro del testamento. Las capitulaciones son un acto previo a la celebración del vínculo matrimonial. ¿Listo? Estamos hablando del testamento. ¿Qué se les ocurre? Yo, por ejemplo, le acabé de... Mi hijo me pidió una casa para hacer uno que para hacer un apartamento, me convenció respondiente, debe ser un contrato de donación. Pero es un contrato diferente del testamento. No está dentro del testamento, ¿cierto? Muchachos, yo sí encontré por ahí una excepción. Resulta, nosotros pensamos que en el testamento solo se dejan disposiciones de carácter patrimonial, pero también se hacen disposiciones de carácter personal. Profe, ¿cómo así? Muchachos, uno a través de un testamento puede reconocer voluntariamente un hijo. Se hace el testamento y dice, digamos que usted es casado, con esa señora tiene 2 hijos, pero un día salió a la tienda, por allá se cayó y terminó con un hijo. Un hijo extramatrimonial. Las cosas que pasan, las caídas fuertes, ¿cierto? Entonces, en ese caso, este señor tiene un hijo extramatrimonial. Como ese pelado es extramatrimonial, si el señor no lo reconoce voluntariamente, o a través de un proceso de filiación no se establece la filiación, ese hijo no tiene ningún vínculo jurídico con ese señor, ¿sí o no? Pero entonces la ley nos permite que a través del acto testamentario yo reconozca a un hijo extramatrimonial. Entonces yo digo a Pedro, el señor, el muchacho, la señora de la tienda donde me caí, es hijo mío. Y esa disposición testamentaria tendrá plenos efectos jurídicos
desde el momento que yo hago el testamento. Entonces, ¿qué puede hacer Pedro? Va a sacar una copiecita del testamento, se va para la notaría donde tiene su registro civil de nacimiento y dice, vea, don Ricardo me reconoció a través del testamento, modifique mi estado civil en mi registro civil de nacimiento diciendo que ya tengo papá, ¿cierto? Y en ese caso yo ya soy heredero, yo ya le puedo reclamar alimentos, puedo hacer todas las acciones que sean necesarias. ¿Listo? Entonces mire que si hay una excepción donde un acto de carácter personal, que en este caso va a ser a través del testamento, produce plenos efectos desde que se otorga el testamento. No hay que esperar, Pedro no se tiene que esperar a aceptar que muera Ricardo para decir, era mi papá, ¿cierto? Esa es como la única que he encontrado hasta ahí. ¿Vamos bien? Pero ve, ¿ustedes lo mismo con los hijos de crianza? ¿Se puede o no? Pues que el hijo de crianza tiene otro procedimiento, que es de carácter judicial, ¿cierto? Que está establecido en una norma que salió en el 2024, a finales de 2024. Y en el hijo de crianza hay que reconocer tres situaciones: trato, fama y tiempo. Trato es que usted lo trate como hijo. O sea, ahora no puedo criar el abuelo, ¿sí o no? Pero el abuelo le decía, usted es mi nieto, no es hijo mío. Digas, pero le confundo. Otra cosa es que él siempre lo haya tratado como a los demás hijos. La fama es que tanto a nivel familiar como social se entienda, se conozca como hijo. Es más, yo ni siquiera sabía que Pedro era nieto de Ricardo, yo lo veía siempre y parecía papá. Y el tiempo se tiene que ser al menos por 5 años continuos. Eso es un procedimiento diferente. El hijo de crianza se declara a través de sentencia judicial y tiene los mismos efectos de un hijo consanguíneo, pero no puede ser a través del testamento. En el testamento solo se pueden reconocer hijos consanguíneos. ¿Listo? Y hay una gavela adicional ahí, pura novela mexicana. Ustedes saben que uno puede impugnar la paternidad, ¿sí o no? Y que también los herederos pueden impugnar la paternidad sobre un hijo cuando el causante fallece. Un ejemplo: mi papá le metió un golazo, yo tengo un hermano que el pelado no le parece a nadie. Hoy papá toda la vida dijo, no, el pelado me cae bien, y nunca impugnó la paternidad. Resulta que mi papá fallece, y en ese caso, yo como heredero estoy facultado para impugnar la paternidad, demostrar que ese hijo que mi papá reconoció en vida efectivamente es hermano mío. ¿Listo? Pero hay una excepción a eso. La norma dice, cuando un hijo es reconocido mediante acto testamentario, le quitan la posibilidad a los herederos de impugnar la paternidad. Entonces, si mi papá nos quiere hacer el daño, lo reconocemos por testamento, nosotros quedamos, es el principio del derecho, ya, pero la perdió, ¿cierto? Ahí nos tenemos que aguantar el reparto de la asociación, ¿no? ¿Vamos entendiendo, muchachos? En este cuento no ha habido 3 teorías en Colombia para que podamos entender por qué llegamos a la restringida. La primera teoría era la teoría de la autonomía de la voluntad privada y la propiedad privada individual. En Colombia ya no tiene cabida, ¿listo? O sea, ya no existe. Esa primera ya no, para muchos afortunadamente. Pues usted que me preguntó ahorita en la torta que vamos a mirar, esta teoría no nos servía. ¿Qué nos decía esta teoría? Como cada persona es dueña de su patrimonio, mediante testamento, puede disponer de ese patrimonio sin limitantes. Reconocían propiedad privada individual y autonomía de la voluntad. Eso es suyo, usted lo consiguió, disponga de eso como usted quiera. No le voy a poner límites. Es decir, si yo era casado, tenía 7 hijos y tenía un patrimonio cuantioso y no le quería dejar nada a los hijos ni a la señora, no había ningún problema. Le dejaba pues de la tienda donde le caí. Y eso no podían hacer nada a la familia, ¿cierto? No había ningún problema. Esa teoría. ¿Cuánto dejó de ser válida? Hace más de 300 años pudo, que es cuando la expedición del Código Civil, de 1976. Después vino la teoría
esta teoría socialista decía, ¿quién le permite a usted conseguir los bienes? El Estado. Y la sociedad, que le dan trabajo, porque le pagan y todo el cuento. Entonces en esta teoría socialista decía, como la sociedad y el Estado le dimos la oportunidad de conseguir bienes, cuando usted fallezca, se tiene que dar la redistribución de los bienes en la sociedad. ¿Y quién mejor que el Estado para quedarme con él y repartirlo? Se lo prestaba mientras estaba vivo. Y cuando usted se moría, todo pasaba al Estado y el Estado es que lo repartía. Dicen por ahí. Tampoco gustó mucho acá. La verdad es que lo amo. Afortunadamente. Pero la amo. Esa es la que tenemos actualmente. La teoría de la libertad testamentaria restringida. En Colombia, en el quinto orden hereditario, digamos que sí. Pilas, la teoría de la libertad testamentaria restringida es la teoría imperante, la actual, la que rige los ordenamientos jurídicos. Y nos dice, vea, usted puede disponer de los bienes. Pero lo puede hacer dentro de las reglas que yo como Estado le voy a colocar. Por eso es restringida, porque dice, disponga de los bienes, pero yo le voy a poner unos límites, unas reglas para que usted pueda disponer de los bienes. Entonces el Estado le dice a uno, a quiénes, cómo y en qué cantidad usted puede repartir los bienes. Es como cuando su casa le dicen, si puede ir a la fiesta, pero llega a las 11. Eso es una libertad restringida, ¿no es cierto? Pero no, papá, Saliciano ahora está empezando a las 5. Sábado felices hasta las 12. Entonces, pues, ¿qué hace usted? Sale, se emociona un ratico, se queda haciendo sábado felices con la mamá. Entonces, en ese caso, es la libertad testamentaria y por eso restringida, porque el Estado dice, sí, hágalo, pero yo le voy a marcar cómo. Y ahí es cuando el Estado se inventa los 5 órdenes hereditarios. Pilas. Hay que decir que los órdenes hereditarios son excluyentes. Profe, ¿cómo así? Para pasar al siguiente orden, el orden anterior tiene que estar vacío o vacante, como decimos, ¿cierto? Entonces, para pasar al segundo orden es porque no hay nadie en el primer orden. Al tercero es porque no hay nadie en el segundo, y así sucesivamente, ¿cierto? Nosotros no podemos ni escoger el orden, ni tampoco mezclar los órdenes. Profe, yo voy a ensayar y voy a hacer una sucesión en primer y en tercer orden. Claro, ¿cómo no? Se ganó la nulidad de la sucesión. Hasta mi legislación disciplinaria puede realizarse en esa situación. Pero antes de hablar de los órdenes hereditarios, vamos a dejar claras unas palabritas. ¿Cómo es que llama el muerto? Jesús, no, pero pues, jurídicamente. Causante. Pero en materia sucesoral. Causante, pues de cuyus. Este man, cuando se muere y deja un patrimonio, va a tener unos asignatarios. Y esos asignatarios pueden ser o herederos, o pueden ser legatarios. Estos reciben herencia, estos reciben un legado. Ya vamos a explicar la diferencia. Entonces tenemos un muerto con unas personas que son los continuadores de su patrimonio y que pueden ser herederos o legatarios, que ya lo vamos a explicar.
¿Cuál es la diferencia entre herencia y legado? Es lo mismo, es una porción del patrimonio del causante. ¿Sí o no? ¿Cuál es la diferencia? Cuando le hablan de legado y de herencia. Muy bien, en este caso sí. Herencia es porque tienen que dar por la ley, y legatario es porque el causante tiene que darle. Bien, volteémoslo bien para dejar la definición. El heredero es aquella persona que recibe parte del patrimonio del causante por disposición legal. Lo mismo que nos dijo el compañero, un poquito más adornado, ¿cierto? Pues que le cuadró más. Porque con una asesoría, por disposición legal. Es aquella persona que recibe parte del patrimonio del causante por disposición legal. O sea, la ley dice quién es el que va a recibir la herencia. Mientras que el legatario es aquella persona que recibe parte del patrimonio del causante pero por una manifestación de voluntad del causante en testamento. ¿No me lo puedo volver a repetir, por favor? ¿En qué parte se está? Del causante. Listo. Recibe parte del patrimonio del causante por una manifestación de voluntad. Del causante en el testamento. O sea, el heredero es porque la ley dice, usted va a recibir patrimonio del causante. Generalmente por tener un parentesco con el causante. ¿Cierto? Mientras que en el legatario no es porque la ley lo diga, es porque la persona en vida, mediante acto testamentario, dijo, vea, yo quiero que aquella persona, sea familiar mío o no, vaya a recibir parte de mi patrimonio. ¿Listo? Entonces, una herencia es cuando por ley me toca, un legado es cuando el testador me deja una partecita de su patrimonio dentro del testamento. Por eso solo hablamos de legados dentro de las sucesiones testadas. La sucesión a intestado o intestada, en ese caso no vamos a hablar de legados. ¿Listo? Ya teniendo claro eso, empecemos a ver para responder tu pregunta. Quiero primero que sepas que ya no vamos a hacer locales. ¿Qué? Una persona muere, ya no elimina la deuda. Depende. Si es por una entidad financiera, generalmente sí, porque cuando la entidad financiera, por ejemplo, te hace un préstamo, tú estás pagando un seguro. Entonces el seguro le paga el banco. Pero cuando es entre particulares, yo no te estoy cobrando un seguro, entonces esa deuda no se extingue y tienen que responder con el particular. Los legatarios, Legatarios. ¿estos tienen como alguna restricción? No, simplemente la única es que sean personas. Porque en Colombia, no sé por qué hizo, porque es que en Colombia no se les pagan los animales, como pues hay en otros países. Hay loros más ricos que nosotros, ¿cierto? O gatos. En Estados Unidos le dejan al gato. Y dicen, yo siendo el curador del gato, y pues ese gato está como estresado, vamos a China. Y él dejó testamento y me dejó todo a mí, ¿cierto? Entonces en Colombia la única limitante es que sea persona natural o jurídica. Nada más. Listo. Vamos a los órdenes hereditarios. Primer orden hereditario. Vamos a mirar en el primer orden hereditario cómo se asigna un patrimonio si usted fuera a otorgar testamento. Esta es con testamento. Enseguida miramos un testamento. Es la ley me dice, ve. Y no me tenga en cuenta todavía este titulito que enseguida son. Listo, vamos a mirar esta prueba. Entonces resulta que cuando uno va a sucesiones, ya ven de las famosas torres.
Es la forma de mostrar cómo se puede asignar el patrimonio a través del testamento para que no tenga efectos cuando uno se muere. ¿Listo? Primer orden hereditario. ¿Quiénes son los herederos en primer orden hereditario? Los hijos. Y eso corrigamos un poquito de eso, porque el Código Civil dice los descendientes. ¿Un nieto es descendiente? No hay que ser hijo de ningún. Entonces, y recuerde que si yo falto en la sucesión de mi papá y tengo hijos, mis hijos pueden subir por representación. Por eso la norma en este caso habla de descendientes. ¿Listo? Entonces son los descendientes. Les pregunto, la o el cónyuge superstite o sobreviviente, o compañero o compañera sobreviviente, ¿tendrá derecho a herencia en el primer orden hereditario? No. Entonces, porque profe, pero es que yo vi un programa y cuando mi tío murió, a mi tía le dieron la mitad de los bienes. Porque yo tengo 7 primos, porque cuando muere se pierde la sociedad conyugal y se tira. ¿Tenemos todos claro eso? Lo explicamos. Y después, Pedro se casó con Rosa. De este matrimonio nacieron Luis y Andrea. Y en la caída de la tienda nació Joaquín. ¿Listo? De este matrimonio ellos nunca capitularon, o sea, no celebraron capitulaciones. Entonces, cuando se casaron, automáticamente nació lo que llamamos sociedad conyugal, que es el régimen de bienes entre los casados. ¿Listo? Resulta que Pedro, por más de la vida, le dio por morirse. Ese se murió para poder poner el ejemplo. ¿Listo? ¿Quiénes son los herederos ahí de Pedro? O sea, sería una sucesión en primer orden hereditario. ¿Por qué? Porque hay descendientes. ¿Listo? ¿Por qué dicen algunos, pero es que a Rosa le dieron herencia? No, a ella no le dieron herencia. Resulta que acuérdense que estos dos eran unos socios. Y cuando uno de los socios falta, ¿qué hay que hacer? Liquidar la sociedad. Entonces, eso se hace dentro de la sucesión. Entonces, a Rosa le van a dar el 50% dentro de la sucesión, no en calidad de heredera, sino de socia, porque hay que individualizar el patrimonio del muerto. Y el otro 50% es lo que efectivamente voy a repartir entre esta gente. Pero me dicen en un matrimonio, sino que es que ya viviendo 4 años juntos, pues más de una... Es lo mismo Entonces, porque ahí un matrimonio de hecho. No, ¿qué depende? ¿Declararon o no declararon el marital derecho? Que es lo que la gente normalmente no hace. Se van a vivir, a convivir, pero nunca legalizan esa situación. Y para que la compañera o el compañero puedan reclamar, tienen que haber legalizado la situación. Si no, no puede reclamar la unión marital derecho, ¿cierto? Pues habría que ver si la declararon, si se puede liquidar la sociedad matrimonial. No, tendría derecho a reclamar y tiene que iniciar un proceso judicial. ¿Listo? Quedaros en ese pedacito. Vamos a hacer el testamento. Entonces resulta, y acá es donde vemos que la libertad testamentaria restringida. El Estado me dice, yo le doy libertad, pero si usted tiene descendencia, el testamento lo va a hacer de esta manera. Coja su patrimonio y pártalo en 3 pedazos. ¿Listo? El primer pedazo, el más grande, se va a llamar ese 50%, se va a llamar asignaciones forzosas. ¿Qué son las asignaciones forzosas? Es lo que obligatoriamente le debo dejar a los descendientes. Es lo que obligatoriamente le tengo que dejar a los descendientes. Sí o sí. Profe, haciendo las cuentas, el abogado se equivocó y en la partición solo dejó el 49%. Nulo el testamento. Porque sí o sí hay que dejar ese 50%. Entonces el Estado le dice, vea, le voy a la otra media torta la va a partir en 2 porcioncitas. Y una cuarta parte, o un 25%, lo va a destinar a algo que se llama
la cuarta de mejoras. Esa cuarta de mejoras, ¿qué puede hacer usted con ella? Es para mejorar la situación de los descendientes. Cualquier descendiente. Es más, usted tiene 5 hijos, pero se lo quiere dejar a un nieto, déjeselo a un nieto. No hay ningún problema. De hecho, se utilizaba antes mucho en Colombia en busca de que la familia siguiera creciendo, pero sobre todo con idea que fueran hombres los nietos, que son los continuadores del apellido, o lo eran en su momento, porque ustedes saben que ahora el apellido ya no es obligatoriamente el primero del padre. Entonces el abuelo decía, primer nieto varón que tengan, se lleva la puerta libre de los ¿cierto? Porque se supone que se va a crecer, se va a casar, va a tener hijos y el apellido no se va a perpetuar, ¿cierto? Entonces yo puedo, que tengo 7 hijos, pero tengo un hijo que es el especial, el querido, el que más me cuidó, el hijo que yo amo, ¿cierto? Le dejo la puerta de mejoras. Pero ¿qué pueden hacer los otros? Llorar, no tiene nada que hacer, porque es que ahí no dice que a todos los descendientes, solo que cumplan la calidad de descendientes. ¿Listo? Pero son 5 hijos, entonces ¿qué podemos hacer? Bueno, para que no peleen, 96% para uno, y a los otros de la cuarta de mejoras, ¿cierto? Distribúyala como quiera. Y en esta le dice, le dejo otro pedacito de torta, la cuarta de libre disposición. Con eso usted puede hacer lo que quiera. Al de la tienda donde se toma la media los viernes, al profe de propiedad 1, ¿cierto? No hay ningún problema. Al cónyuge, a otro hijo, cualquier situación. Esa es la cuarta de libre disposición. Entonces, mire, yo soy libre de testar, siempre y cuando cumpla las reglas que me está estableciendo la legislación colombiana. Por eso libertad testamentaria restringida. Ahora que lo que yo decía es imposible. ¿Qué es imposible? Que le quiera, está muy enamorado y le quiere dejar toda la mujer, el 100%. No me llama, vamos a testamento. Si tiene hijos, no hay ningún problema en esa situación. Al menos hay descendencia. La cuarta de mejoras es, tú tienes 3 hijos, ya sabes que obligatoriamente me tienes que dejar esos 3 por partes iguales, esto, pero tienes un hijo que es tu hijo preferido. Yo lo voy a premiar porque ha sido el más juicioso, porque me cuidó, porque yo sé que la plata no le va a durar. Entonces, ¿tú qué haces? Como cumple la calidad de descendiente, le regalas un 25% adicional de lo que le va a corresponder. ¿Cierto? Eso es lo que se utiliza la mejora. Esta es una forma de premiar a los descendientes. Por partes iguales, no hay ningún problema. Usted verá cómo lo distribuye, ¿cierto? La cosa es que no tienen que ser a todos, y no tienen que ser hijos, nietos, bisnietos. Usted escoge esa situación. Puede ser cualquier de esos. Tienen que ser los hijos. Y en la versión, No, tienen que ser descendientes, acuérdense, hacia abajo. Hijos, nietos, bisnietos, nietos, la bomboceta, y ahí para abajo. Pero siempre que vayan a esa línea. Sí. Yo tengo otro hermano, mi papá nos dice, primero que tengas nieto, se va a hacer una empresa. Lo puede poner como disposición testamentaria porque lo puede testar por condiciones futuras. Listo. Vamos bien hasta ahí. Pero resulta que esta tortica solo va hasta el 31 de diciembre de 2018. No, ve. Yo tengo que explicar, eso tiene una razón. Claro que más tiempo. No, jurídicamente tiene una razón. Estos testamentos tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018. Porque con la ley 1934 de 2018, que entró en vigencia el 1 de enero de 2019, la tortica cambió. ¿Hasta qué? Ya vamos a mirar porque hay una revista que nos va a gustar. Listo. Miras pues, a partir del 1 de enero
de 2019, si usted va a hacer testamento en primer orden hereditario, la torta que va a manejar es esta. Pero ya va a ver por qué le tuve que enseñar la otra tortica. Listo. Sí, pero no. Eso, porque es que aquí cambió un 25%. Dejó de tener un destinatario exclusivo. O sea, ¿qué desapareció acá? La lista de mejoras. Entonces, hoy en día, si usted hace el testamento para asesorar al cliente, le dice: vea, mitad de su patrimonio, asignaciones forzosas. Lo que obligatoriamente le tiene que dejar a los hijos. Tiene otros 50 de libre disposición. Se verá. Cónyuge, otra vez al propietario uno, ¿cierto? Al de la tienda, a un hijo. Pregunta: ¿en este orden hereditario un hijo puede ser heredero y legatario? Sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que ella y eso es lo Lo que por ley le da y lo que el papá le puede dar. Eso sí, muy tranquilo. A ver, ¿quién me va a preguntar algo? ¿Por qué lo cambiaron? Porque nosotros vamos, en este caso, la finalidad de esto es llegar a un momento que no haya libertad testamentaria restringida. O sea, volver a la primera teoría que les dije, donde respeta la propiedad privada y la autonomía de la voluntad. Mira que aquí vamos ampliando esa voluntad, ¿cierto? Profe, entonces digan, bueno, nosotros de libre disposición era que así. Miras con esta reglita para que miremos las dos torticas. ¿Listo? En materia de sucesiones hay una regla fundamental que dice: la sucesión se tramita con la norma vigente. La sucesión se tramita con la norma vigente al momento de la muerte del causante. La sucesión se tramita con la norma vigente al momento de la muerte del causante y no con la norma vigente al momento de iniciar el trámite de la sucesión. O sea, usted tiene que mirar qué norma estaba vigente cuando esa persona se murió y no con la norma que esté vigente en este momento que vamos a iniciar la sucesión, que puede haber un cambio normativo. Profe, por ejemplo, pues yo he notado mucho que cuando alguien se muere en un accidente de tránsito, tú sabes, tiene una identificación pues como por parte del SOAT y se despliegan un montón de responsabilidades, ¿cierto? ¿Por qué siempre tenemos en cuenta el salario mínimo al momento del fallecimiento para la indemnización? O sea, ¿por qué es tan restrictivo? Porque la norma sí lo tiene establecido, con disposición normativa, ¿cierto? La responsabilidad civil contractual y extracontractual hay unos límites, unas cuantías, sí, se mueve desde la disposición legal. De manera caprichosa, sino que el legislador así lo estableció. Hay unos topes, ahí viene la edad, hay muchas cositas, ¿cierto? Hola. Por ejemplo, no sé, o sea, cuando uno hace un testamento, la familia debe de saber o eso no se sabe, la familia no sabe. A ver, hay una cosa que los abogados tampoco saben. Por ejemplo, sí sé por qué te cago eso, ¿cierto? Resulta que cuando tú haces un testamento, que hay diversas formas de testamento, el abierto, el cerrado, el ocupativo, el marítimo, el militar, hay varios, ¿cierto? El estado de necesidad. Resulta que cuando uno otorga testamento, adicional a hacerlo en notaría, tiene que registrarlo en la oficina de registro de instrumentos públicos, donde uno registra las escrituras. Allá uno tiene que ir a registrar. Entonces, si tú quieres saber si alguien dejó testamento, porque hay gente que hace testamento y dice: yo no voy a decir que dejé testamento, porque donde yo cuente, más fácil me matan, ¿cierto? Entonces el otorga testamento y se queda callado. ¿Qué hace uno que verifica? Con el número de la cédula, que consultas por la página de la Superintendencia de Notaría y Registro,
Y si la persona fue juiciosa y lo registró, te va a aparecer en qué notaría y qué número de escritura es la que contiene ese testamento. Pero si la persona otorgó testamento, nunca dijo nada y no lo registró, eso se pierde. Y la sucesión puede ser entonces en este caso intesta. ¿Listo? Esos son los requisitos. Pilas. Entonces, ojo pues, con las dos, ahí vamos a mezclar dos tortos y lo que les acabo de decir que se lo refresco. La sucesión se tramita con la norma vigente al momento de la muerte del causante y no con la norma vigente al momento del inicio del trámite. O sea que ya la anterior persona no aplica ninguna. Al día de hoy no aplicaría. Listo, entonces me devuelvo. Pedro Pérez, el señor de allá, otorgó testamento el 7 de octubre de 2018. ¿Cómo tenía que hacerlo? Con esta torta. Listo. Pero me acaban de poner un mensaje que Pedro se acaba de morir. Apenas se murió hoy. ¿Cuál era la norma vigente al momento de la muerte de Pedro? Esta torta. ¿Este testamento tiene validez? No. ¿Por qué no? Sí, porque es igualmente el pacto de mejoras también puede ser. Pero si la norma dice, pero es que mire que cambia, ¿cierto? Porque yo pude en esa época haber querido dejar esto a otra persona, ¿cierto? Y en la norma vigente al día de hoy, ¿cuál es? Esta. Entonces, ¿ese testamento es válido o no? Resulta que sí. Pero ya le voy a decir por qué. Resulta que esta, no voy a enredar, resulta que esta norma, en el último artículo dice: los testamentos otorgados hasta el 31 de diciembre de 2018, si no se reforman con posterioridad, tendrán validez aun cuando la muerte del causante sea posterior al 1 de enero de 2019. O sea, la misma norma le dio validez, pero si la norma no hubiera dicho nada y esa persona no hubiera reformado el testamento conforme a la torta, ese testamento se hubiera caído. Listo. Entonces, ¿por qué les expliqué esta? Porque usted puede encontrarse clientes al día de hoy que testaron en esa época, pero apenas se murieron hoy. Entonces, usted no sabe esto, hay un año, no volvió testado, porque no, es que la norma, digo que tenía que ser así, y si no lo modifico no hay ningún problema, porque la misma norma expresamente dijo: no lo tenés que modificar. Si lo modificaste conforme a esto, no hay problema. Pero si no lo hiciste y lo dejaste así, va a tener validez, no hay ningún inconveniente. Por eso es que tenemos que hablar de estas dos cosas. ¿Listo? Resulta que Pedro no dejó testamento. Digo, yo desde el cielo voy a ver cómo se va. ¿Por qué no dejar el San Andresito? ¿Qué es lo que pasa? En esa libertad testamentaria restringida, el Estado dice: si una persona no deja testamento en vida y fallece, yo Estado voy a decir cómo se reparten esos bienes. Entonces, en este caso, en el primer orden hereditario, cuando no hay testamento, el 100% del patrimonio del causante se divide por partes iguales entre el número de hijos que hay. A la esposa le toca la sociedad conyugal, ¿cierto? Pero tampoco va a heredar en primer orden hereditario. Y no, ahí no está la parte de la esposa, la ponen también como hijo para que Por eso es porción conyugal. Eso es otro cuento y si no los voy a hablar ahora con eso, porque ellos quieren la complejidad y necesitan más información para llegar allá. Pero en principio no son herederos. Cuando no hay testamento, el 100% del patrimonio del causante se divide por partes iguales. Son 3 hijos, hay 100 millones, a cada uno le damos 33.33%, eso me da 99.99. Yo tengo que asignar el 100% porque si no me rechazan eso allá en la notaría. Entonces ya 33.33 a uno, 33.33 a otro y 33.34 al otro para que quede el 100%. ¿Cómo viene hasta ahí? Entonces sería el número de descendientes. De descendientes, yo hablo si hay hijos, serían los hijos. Son 3 hijos, entre 3. Hay 2 hijos y murió uno. Y ese era bastante fértil y dejó 5 hijos. Lo que le tocaba a este hijo se reparte por partes iguales entre estos hijos. Entonces los hijos están vivos y también hay nietos. A los nietos no.
No, porque serían los hijos, aparte de los hijos, los nietos, aparte de los nietos, los bisnietos, esa es la situación. Pero es que no hay nietos entre los dos que quedan, o sea, si le primera experiencia. Ah, sí, si ese man dejó descendencia, los otros dicen, ay, qué bueno que se nos dejó aquí, ¿cierto? Nos tocó una platita. Cerramos hoy con esto, el abrebocas. Resulta que no hay nadie en el primer orden hereditario. Ese man se casó y no tuvo hijos. Los hijos no, es como 20 perros. Esa es la moda hoy, ¿cierto? Vamos al segundo orden hereditario. Por ejemplo, yo tengo un hermanito que trae a mi papá, pero yo no lo conozco nada. Es un hermanito, sí, hermano medio, pues. Cuando él se muera, ese hermano no aparece. Lo traemos de un muerto, entonces, ¿qué pasa? El Estado retiene. Ahí hay una figura que se llama el emplazamiento. O sea, acá sucede que el papá tendría que ser, si no aparece tu hermano, tiene que ser por juzgado. Porque el notario tiene que ser de mucho acuerdo. Si reparten la herencia y después de muchos años aparece. Ese hijo tiene 10 años para aparecer en la sucesión, para reclamar su porción y dejar a los hijos. Entonces, en ese caso, si tu hermano no aparece, dice, ay, yo no sé si tiene que hacerlo por juzgado. Tienen que emplazarlo y si no aparece, se nombra un curador y ese curador administra los bienes de tu hermano y pues aparece. Les recomiendo que lo busquen, o sea, por Facebook. No se enreden tanto la cosa. Y por ejemplo, mi papá está en una unión libre, que no está declarada, y él asumió la responsabilidad de los dos hijos de esa persona y tampoco él está declarado que son como de crianza, también se podría hacer parte de los. Tendría que haber una declaratoria previa de hijos de crianza, o tendría que haber una adopción previa. Pero, sí, si él quiere en eso, ahí viene, yo sé que ella no le va a dar nada a ellos, entonces les dejo la libre disposición para que no haya problemas. No les toca nada. Si nunca reconoció al hijo, o sea, de pronto no supo que tuvo ese hijo, se muere y hace buena adopción y todo, y luego aparece el hijo, tendría derecho. Si aparece entre los 10 años, sí, pero primero tiene que generar la filiación. Y eso se llama un proceso de filiación post-mortem. ¿Y cómo hace? Prueba de ADN. Siempre y cuando pues, el cadáver lo sacan, eso se llama una exhumación, lo sacan, raspan un hueso, o uña, o cabello, pues sabe que tiene un montón de pelo, pero hasta los calvos les crece en esa situación. Profe, y si ya lo cremaron, pues escúchalo porque en la maestría un profe dijo que primero quería hacer prueba de ADN a las cenizas. No sé cómo. Esa no la entrega como 5 muertos ahí. Yo lo comparto. Eso tiene eso. Profe, entonces no hay cadáver. Reconstrucción de cadena genética familiar con los cercanos. Entonces, en ese caso, si él logra acreditar, escuchemos, logra acreditar que efectivamente el muerto era el papá, no era filiación y hacer la reclamación por la sucesión, siempre y cuando sean los 10 años. ¿Listo? Digamos que un hombre tuvo un hijo con una mujer y la mujer del año tuvo otro hijo, pero en este caso el primer hijo Se me queda el brazo. y el muchacho murieron y ya después de muerto el hermano prueba que ese no es hijo legítimo. Si lo hace dentro del término legal, la norma dice que usted tiene que impugnar la paternidad entre los 140 días hábiles a la muerte de grabando como comprando las cosas al baño y decir, bueno, la vieja. y en ese caso, pues, también el que se pone